Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a realizar la consideración de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. ¿Qué pasa con la situación actual en Bolivia? Esto respecto al ámbito político. Esto en función también a los aprestos que se están generando hacia las elecciones generales. Existe un trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional para elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. También a nivel departamental se viene desarrollando una labor similar. Esto en función de algunos plazos que se han establecido, y obviamente se aguarda una fecha para que se pueda establecer y realizar las nuevas elecciones generales. Además de ello, ya han empezado a generarse algunos acercamientos, algunos preacuerdos para posibilitar que algunas figuras públicas puedan optar por alguna candidatura. Bueno, estos elementos están contenidos en el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la Ley de Garantías Constitucionales. Es de conocimiento público que se ha generado una polémica respecto a sus alcances y también respecto a la posibilidad y a las vías para que pueda llegar a ser promulgada esta norma. Por el momento hay una consulta que se está planteando. Bueno, se requiere más bien algunas observaciones, algunos criterios de parte del Ejecutivo. Por eso es que se ha enviado al Ejecutivo esta norma, independientemente de lo que se sustente en los procedimientos, pero esto está enmarcado también en esa decisión que muchos habían mencionado en distintas ocasiones sobre el carácter de socialización de las leyes, pero en ese contexto de alguna forma se ha enviado también al Poder Ejecutivo, al órgano ejecutivo, esta norma. Este es el segundo punto de Diálogo en Panamericana. El tercero tiene que ver con una evaluación del gobierno en este primer mes, a poco más de un mes de gestión del gobierno de la presidenta Yanine Áñez, que ha sido calificado como un gobierno de transición. Es necesario realizar algunas evaluaciones, un cierto análisis sobre el rumbo, sobre la conducta que está desarrollando la presidenta Yanine Áñez. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. El ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia está con nosotros, el doctor Iván Lima. También se encuentra en el estudio de Panamericana el doctor Eduardo León, en su condición de profesional abogado, primera vez que participa de Diálogo en Panamericana. Le damos la bienvenida. Y finalmente también el ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, ex defensor del pueblo, el doctor Waldo Albarracín. Tres hombres del ámbito del derecho estarán compartiendo esta agenda de Diálogo en Panamericana. Están en el panel, obviamente, junto a los conductores de este fin de semana. Está Óscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados especiales evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Óscar.
Muchas gracias, José Luis, y reiterar esa bienvenida a nuestros invitados especiales este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Vamos a empezar, son temas muy importantes que van a ser socializados, compartidos, posiblemente hasta debatidos en los siguientes minutos por nuestros invitados. Vamos a empezar con el doctor Iván Lima, a quien le agradecemos nuevamente por su presencia en Diálogo en Panamericana, como ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Lima, en torno a las consideraciones generales sobre el primer punto que nos aboca a abordar en Diálogo en Panamericana, respecto obviamente a la situación política que está viviendo nuestro país, en función a los aprestos que se dan para las elecciones generales. Y una primera tarea que se está llevando adelante, que está en proceso, tiene que ver la elección de los vocales. Entendemos que en esta jornada también se están llevando adelante las entrevistas a quienes postulan a una vocalía del Tribunal Supremo Electoral. Este tema obviamente ha generado diferentes reacciones y si bien se confía en que se elijan a las personas más adecuadas para transparentar el trabajo en los tribunales electorales, ya han surgido algunas observaciones, pues en algunos asambleístas departamentales estarían asumiendo acciones cuestionables. Ya en Potosí incluso se denunciaba que se estaría eligiendo a gente afín al movimiento al socialismo y otro tipo de denuncias que imagino que usted va a abordar en los siguientes minutos, doctor Iván Lima. Sin embargo, la primera tarea, reitero, elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Luego conoceremos inmediatamente la convocatoria a las elecciones. Bienvenido, doctor Lima. Gracias por la invitación. Sí, es un momento muy importante en la historia del país el que tenemos después de la crisis que hemos pasado. Se ha marcado podemos decir una bitácora, un plan para que nuestro país retome la institucionalidad. Yo creo que va a haber un funcionamiento al menos novedoso dentro de la institucionalidad boliviana. Vamos a tener una renovación plena del órgano electoral, pero vamos a necesitar la intervención del Tribunal Constitucional definitivamente. Creo que ese es el primer ejercicio que tenemos que tener claro. Un tribunal electoral que no está actualmente en funciones, salvo Salvador Romero, que ha sido designado por la Presidenta Áñez. Nos queda 6 personas que debemos elegir. Tenemos 502 postulantes, algunos ya han sido depurados. Y de esas 6 personas, al menos 3 deben ser mujeres, 2 deben ser indígenas, y ya podemos empezar a vislumbrar que vamos a tener una primera representación de esa plurinacionalidad que exige nuestra Constitución. Ya tener la mitad de mujeres, tener el mundo indígena representado, es una gran ganancia de todo lo que ha pasado en estos años. El segundo elemento que me parece que lo pongo sobre la mesa es el rol del Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional muy criticado porque se dice que viene de los 2/3 del MAS, que no necesariamente garantiza toda la justicia constitucional que se quisiera, pero que va a tener un rol esencial en este proceso que se viene en los próximos días, en las próximas semanas, porque hay una serie de hechos constitucionales que merecen una respuesta del Tribunal Constitucional. En concreto me refiero al plazo de los 5 años que tenía esta Asamblea y el presidente Morales, que concluyen el 22 de enero. 23 de enero, para ser más precisos, todos deberían irse a su casa, pero sabemos que el país no puede paralizarse, no puede haber una discontinuidad de la administración pública, y va a tener que dar el Tribunal Constitucional una solución de quién conduce el país hasta que los bolivianos elijamos una nueva Asamblea y un nuevo presidente. Eso se llama consulta previa de constitucionalidad y el tribunal va a tener que intervenir, pero también en otros temas. El tribunal va a tener que intervenir sobre la ley 1266. Hay un elemento muy importante que se nos viene. La ley 1266 de 24 de noviembre del 2019 ha sido aprobada por consenso, por unanimidad de las 3 bancadas, y todo el mundo la ha aplaudido. La Presidenta Áñez la ha promulgado, y el artículo 2 de esta ley dice que se deja sin efecto las elecciones generales realizadas el 20 de octubre del 2009 y sus resultados. Como ven, no anula la elección, dice con mucha precisión que deja sin efecto las elecciones generales. Y ahí viene la primera pregunta constitucional difícil de resolver. ¿Puede el Parlamento anular una elección o dejarla sin efecto? O sea, esa es una pregunta de constitucionalidad que en nuestro diseño la respuesta sería que no. Lo mismo que el Parlamento no puede dejar sin efecto una sentencia de un juez, o no se puede interferir las funciones de otro órgano del Estado, solamente el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral que se va a elegir, va a poder declarar
efectivamente la nulidad de las elecciones del 20 de octubre del 2019. Este artículo 2, que dice literalmente, se deja sin efecto legal las elecciones y convoca elecciones, va a tener que tener un ejercicio de coordinación institucional con el nuevo Tribunal Electoral y definitivamente con el Tribunal Constitucional. Hay una figura de control de constitucionalidad, que es la acción abstracta de inconstitucionalidad, que se podría dar en esta situación y en este caso. Y el último elemento de interrelación, como ven, de Parlamento, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, tiene que ver necesariamente con lo que ha ocurrido, o lo que va a ocurrir, que es la posible ampliación de mandato de gobernadores y alcaldes. Si estamos viendo el escenario político electoral del país, sabemos que el 1 de junio del próximo año termina el mandato de los alcaldes y de los gobernadores. Y hasta esa fecha tendríamos que tener elecciones. Y el cronograma electoral tiene plazos, tiene fechas que se van a sobreponer con esta elección general. Hay algunas personas que sostienen que tiene que hacerse la elección simultánea, es decir, que los bolivianos vamos a tener que votar por presidente, por diputados, por senadores, por alcaldes y por gobernadores. Otros dicen, separemos la elección. Si la separamos ya no hay tiempo. Hay que ver que esta ley de la que les hablaba ya nos plantea un escenario muy importante y muy acotado. El día 18 de diciembre, esperemos, vamos a tener nuevo Tribunal Supremo Electoral. Si el Parlamento cumple su rol institucional y sigue este trabajo que los bolivianos, los ciudadanos, han apostado y han comprometido con su masiva presencia de 502 candidatos, creo que nunca ha habido tantos candidatos, estamos hablando de que el pueblo boliviano sí está asumiendo su compromiso por la democracia. Tenemos gente del nivel de Juan Soruco, exdirector de Los Tiempos, está el ex magistrado Cusi, Erika Brockman, Cecilia Illona, magistrada del Tribunal de Justicia. Hay una serie de nombres que, por ser muy famosos o salir en prensa, no pueden tener mayor relevancia que ciudadanos de pie, destacados médicos, abogados y profesionales que tienen que ser evaluados, y tenemos que elegir a esos 6 hombres que van a conducir las próximas elecciones. Pero esas personas, esos 6 ciudadanos, solo van a tener 48 horas para darnos el cronograma electoral. La ley dice, el artículo 12, que el Tribunal Supremo Electoral tendrá solamente 2 días calendario para emitir la convocatoria, y ahí tendrán que considerar este elemento que les digo de una posible ampliación de mandato para alcaldes y gobernadores. Entonces, el Tribunal Constitucional va a tener mucho trabajo a partir de la elección de los miembros del Tribunal Electoral. Un último elemento que debe resolver el Tribunal Constitucional es estas famosas sentencias que han hecho control de convencionalidad, tanto el 84-2017 que habilitó la reelección del expresidente Morales, y la 32-2019 que habilitó que personas como Óscar Ortiz no renuncien para ser candidatos, o el mismo gobernador Pazzi no renuncie para ser candidato, están en tela de juicio y análisis en el Tribunal Constitucional. Entonces, vean ustedes que tenemos un ejercicio del Parlamento que tiene que darnos certidumbre de elegir a los 6 mejores bolivianos que junto a Salvador Romero nos propongan el calendario electoral, y casi inmediatamente después el Tribunal Constitucional, actualmente 9 magistrados, tendrán que tomar una serie de decisiones sobre si está vigente o no esta sentencia, sobre si se prorroga mandatos o no, y cómo se conduce constitucionalmente el país. Esperemos que haya una figura que se llama la acumulación de expedientes, y que salga una sola sentencia que regule todos estos aspectos que les vengo refiriendo y que pueden parecer muy complejos para el ciudadano, pero que son esenciales. No puede ser que el país se quede sin gobierno el 23 de enero, no puede ser que no se pronuncie el tribunal sobre las sentencias que han sido la causa del problema que hemos vivido, y definitivamente tenemos que saber qué pasa con alcaldes y gobernadores. Son temas que hacen a la realidad nacional y que debe resolver el Tribunal Constitucional. Y finalmente, en esto que han planteado ustedes como consideración general de lo que viene para adelante, sabiendo el 20 de diciembre el calendario electoral, va a haber la necesidad de conocer los binomios habilitados máximo hasta alrededor del 15 de enero. Es decir, el país ya va a tener alrededor del 15 de enero, calculando que las elecciones van a ser alrededor del 19 de abril, es lo previsible por los plazos de la ley, el 15 de enero los binomios para las elecciones. Por esta ley no puede haber nuevos partidos, vamos a tener probablemente 9 binomios. Ya hay candidatos que han anunciado su posible postulación,
no se sabe por qué partido o estarán en proceso de negociación, pero hay una fuerza que claramente está cuestionada y hay peticiones de ciudadanos para inhabilitarla, que es el Movimiento al Socialismo. Y hay una petición de un colectivo ciudadano de Santa Cruz para inhabilitar al MAS por haber participado en una sedición. Y efectivamente, la Ley de Organizaciones Políticas dice que la organización política que haya participado institucionalmente en golpes de Estado, en sediciones o cualquier forma de separatismo del Estado no podrá participar en elecciones generales. Sin embargo, también hay que ser responsable y precisar que la sedición es un delito y está previsto en el Código Penal. Y el Código Penal, al hablar de sedición y al darle carácter de delito, implica que haya un debido proceso. ¿Esto qué significa? Que haya una acusación contra el Movimiento al Socialismo como persona jurídica o a sus representantes, y que ese pedido de probar la sedición concluya con una sentencia con calidad de cosa juzgada. Que están colegas muy destacados del foro, ningún juicio penal puede terminar en Bolivia en un promedio de 3, 4, 5 años, últimamente hasta más de 8 años, así que no es una probabilidad real que se inhabilite al MAS. Entonces, en ese escenario, lo que se ve es que, por lo pronto, o en los próximos días, estamos hablando de la primera semana de enero, vamos a ver si la tan anhelada unidad de la oposición cuaja en un proyecto político. He escuchado con muy buenos argumentos, y los refuerzo, que si la oposición no va unida es probable que inclusive el MAS gane en la primera vuelta electoral. Si ustedes hacen un análisis de la última elección, bastaba que cualquier partido, cualquier frente político, salvo el Frente para la Victoria, se una con el candidato Mesa para que cambie por completo el panorama electoral. Una unidad de la oposición podía hacer incluso que ellos ganen en la primera vuelta electoral con el 50% más 1. Lo que ha ocurrido de la división y la dispersión del voto hace que probablemente el MAS, que ha obtenido un promedio de 45%, pueda superar el 40%. Se calcula que tiene un voto duro del 35%, puede ser que haya bajado, puede que no, pero si se diera eventualmente que el MAS obtiene ese 40%, el segundo llegará a tener, lo digo como pregunta, 30%. Si vamos a tener candidatos como el señor Camacho, el señor Mesa, Tomás Ayargüe anunció que Tuto Quiroga se presenta, en el 16 aniversario de Unidad Nacional, Doria Medina sostuvo que quiere participar de la elección, súmenle al candidato Chi, veamos qué rol va a tener el MNR con la habilitación del señor Camacho. Podría ser que la oposición disperse el voto y en lugar de tener un solo frente que impida la diferencia de 10 puntos, como ocurrió con el señor Mesa, tengas una gran variedad de candidatos, lo cual haga que el MAS gane en la primera vuelta electoral. Concluyo esta primera intervención en el tiempo que nos piden que tengamos con una última precisión. Creo que en todo este escenario de diálogo interinstitucional y de prospectiva política, el rol de la sociedad civil es fundamental. La participación que tuvo la UMSA con encuestas y con el trabajo que hizo en la anterior elección ha mostrado la validez del acompañamiento de la sociedad civil en estos procesos para que las instituciones se hagan responsables de sus obligaciones. Creo que en este nuevo proceso que se nos viene tiene que ocurrir lo mismo, un acompañamiento de la sociedad civil al trabajo del Parlamento, amicus curiae, intervención de los colectivos de abogados ante el Tribunal Constitucional para que salgan buenas sentencias, y finalmente esto que se ha conocido en todo este proceso electoral anterior, la participación y fiscalización sobre el Tribunal Electoral permanente desde la sociedad civil. Creo que por eso es importante que los bolivianos veamos que estamos apenas en el comienzo de un proceso electoral que va a terminar aproximadamente en junio del próximo año, si hubiera segunda vuelta y un nuevo gobierno. Estos 6 meses deberían ser de la mayor pacificación, porque cuando hay elecciones lo que debe primar es el debate de las ideas y no el debate en las calles. Gracias por la invitación como siempre, y un gusto estar con el panel que no he sido cuidadoso de saludarlos al inicio. Un saludo muy cordial y una admiración al trabajo que han realizado mis destacados colegas en este tiempo de crisis. Muy bien, le damos la palabra ahora al doctor Eduardo León. Gracias por venir al programa. Es la primera vez en su participación precisamente en Diálogo en Panamericana. ¿Qué nos puede mencionar respecto a este primer punto? ¿Cómo ha observado toda la evolución, el devenir
y cuál es la situación actual, el escenario político en el que se encuentra nuestro país. Todos ya están tomando aprestos con vistas a los comicios generales que todavía no tienen fecha, ¿no? Claro, buenas tardes. En primer lugar, a Oscar, José Luis, a toda la masiva audiencia de Panamericana, al doctor Lima y al doctor Albarracín, un saludo especial. Yo creo que después de haber vivido lo que hemos vivido los bolivianos, y especialmente lo que hemos tenido que soportar durante tanto tiempo, durante tantos años, aún estamos viviendo pues los momentos y los desabrios de los 14 años que el movimiento al socialismo ha instaurado en Bolivia. Y es que lamentablemente a partir del 10 de noviembre Evo Morales y el bloque grueso del MAS nos deja un país minado, un país que está totalmente confrontado y un país que está buscando un momento de esperanza que pueda de alguna forma reconciliar a los ciudadanos bolivianos. Y estamos viviendo una democracia franqueada, una democracia condicionada y una democracia amenazada que pone en este momento el momento más crítico debido a que el movimiento al socialismo es un partido que no se ha resignado ni se va a resignar a lo que ha sucedido, a la renuncia de Evo Morales, el abandono del gobierno, así como también a todo lo que ellos debieran haber dado cuentas ante la justicia por los actos que han promovido. Y encontramos, a mi parecer, 5 componentes que el MAS está utilizando para finalmente lograr franquear y arrinconar a todo el proceso democrático que ha sido una recuperación del pueblo boliviano. Primero, como recogiendo una frase que decía el doctor Waldo Albarracín en su momento, evidentemente la presidenta gobierna pero no tiene el poder. Y eso genera las condiciones de desestabilización que el movimiento al socialismo está buscando. Utiliza sus 2/3 que en el Parlamento los mantiene y los sostiene, más allá de las diferencias que puedan ellos señalar, pero aún tienen esos 2/3. Utilizan y han utilizado de manera extraña algo que debe llamar la atención, que es un arma que se está ya manejando, que es el informe de la CIDH, que ha sido emitida justamente para la base de un juicio de responsabilidades en contra de la presidenta. La amenaza, como decía, de este juicio de responsabilidades contra la dignataria de Estado, y la amenaza de un juicio en La Haya por delitos de lesa humanidad en contra de la presidenta, utilizando este informe, y finalmente la aprobación y pues la exigencia de la promulgación de la ley de garantías. Ese escenario es el que el movimiento al socialismo está en este momento poniendo al tapete para poder lograr recomponerse y tratar de alguna forma lograr pues la revitalización política de su partido, que ha quedado bastante afectado con los actos de impostura, de abuso y de fraude que ha cometido. Yo creo que la presidenta en este momento lo que debe hacer es cumplir su rol histórico que le ha delegado el país, cumplir lo más rápido posible, porque creemos de que ella no está tampoco tan cómoda en poder estar en una situación de gobernar un gobierno de transición que es extremadamente frágil, que no tiene el apoyo del Parlamento y que por el contrario es un gobierno que, como les reitero, está flanqueado por el masismo. Y justamente el 22 de enero tiene que haber ya una determinación de qué va a pasar con las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con la propia mantención en el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. En ese sentido, pues el Tribunal Constitucional tendrá que tendrá que cumplir un rol importante, dar una opinión constitucional, establecer las bases de aquella continuidad o no, y de alguna forma evitar que el discurso de el golpe de Estado que ha estado manejando Evo Morales, que ha estado realizando por diferentes operadores que ha armado a nivel nacional e internacional, lo pueda consolidar, porque si eso sí ya daría lugar a que nosotros podamos de alguna forma dar lugar a que este señor pueda de alguna forma lograr ese objetivo. El MAS, por lo tanto, está generando condiciones políticas de inestabilidad social,
de enfrentamiento, de confrontación para el retorno de Evo Morales. Y eso está claro. Evo Morales no se va a resignar ni se resigna, más allá de que es un impostor a la democracia y que él ha cometido hechos y actos de delitos que ahora están pretendiendo ser solapados desde la Asamblea Legislativa. Para lo cual considero yo que el gobierno debe tener una agenda corta, no debe pensar de que ellos van a durar o van a tener una gestión de 5 años o de 4 años. Debe tener una agenda crítica corta y de respuesta inmediata a lo que está, en este caso, elucubrando el masismo. Y el gobierno debe llegar principalmente al puerto que se ha trazado, que son las elecciones. Entregar la banda presidencial al presidente que sea elegido por el pueblo, lo cual va a permitir que el rol que se le ha asignado a la presidenta constitucional pueda, de una forma directa, cumplir a cabalidad la meta que se ha trazado. Por lo tanto, el gobierno debe realizar una agenda para enfrentar la estrategia del MAS, porque quienes pensaban de que existía una luz al final del túnel y que era la luz de salida, nos estamos comenzando a dar cuenta que puede llegar a ser un tren que se nos está viniendo encima si es que no tomamos los recaudos pertinentes para evitar que la cantidad de actos y hechos que se han cometido después de la salida de Evo Morales puedan seguir traduciendo y llevando al país un enfrentamiento. Evidentemente, el Tribunal Supremo Electoral debe fijar los plazos electorales, pero creemos que este instrumento para poder legitimar a la presidenta debiera ser ella quien realice la consulta ante el Tribunal Constitucional sobre la ampliación de los mandatos de la Asamblea Legislativa y del propio mandato de la presidenta, para que a partir ya sea de un decreto presidencial o de un decreto supremo, y a partir de lo que la consulta vaya a ser absuelta por el Tribunal Constitucional, logre obtener ella la legitimación real de lo que está sucediendo en el país como autoridad. Por el otro lado, bajo la coordinación de poderes, estamos entendiendo de que es urgente que el Tribunal Constitucional tenga que ponerse en sintonía a lo que viene del país, porque el país necesita y va a necesitar mucho de la interpretación constitucional, hay muchas cosas que se están todavía en el camino, pero de alguna forma debe existir en este momento una respuesta inmediata a los desafíos que están planteándose. Entiendo y creo que debe ser importante que el gobierno tenga que darse cuenta de que está en un proceso de transición, que es un gobierno que, salvo excepciones, será hasta máximo agosto que se quede en esa condición. Sin embargo, estamos frente a una gerencia política de alto nivel que el MAS ha aplicado en Bolivia. Y esta gerencia de alto nivel está dando lugar a que se pueda asentar ciertos elementos de estrategia que busquen, y lo vuelvo a reiterar, la inestabilidad del país. Y la respuesta tiene que ser al mismo nivel. O sea, no puede existir un gobierno que no trate de entender de que está siendo objeto de una conspiración política, de un gobierno de que no está logrando no logre sostener a futuro la propia transición, que eso sería catastrófico para el país. Y entendemos y debemos hacer de que mediante todos estos mecanismos de una gerencia de alto nivel que el gobierno debiera aplicar, en vez de tratar de planificar políticas de largo alcance, hacer que todo este proceso que ha sido de retroceso de la democracia en Bolivia vuelva nuevamente al soberano. Quiere decir que el boliviano vuelva a recuperar la confianza en el voto, a través del voto se pueda volver a recuperar la institucionalidad del país. Y es que, evidentemente, si usted se da cuenta, en Bolivia los poderes, los órganos que están y que hacen a la estructura del Estado boliviano están controlados todavía por el masismo. Ahí tenemos una Fiscalía General del Estado, fiscalías departamentales, el órgano judicial, el mismo órgano, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿cómo podemos lograr una respuesta como bolivianos si es que
aún tenemos sobre nuestras cabezas una soga enorme que finalmente inhibe a la propia, en este caso, oficialismo que existe en el gobierno, de poder llevar a cabo políticas mínimas. No se está pudiendo realizar aquello, y es que no se va a poder realizar. Por el contrario, está existiendo pues una forma de querer copar el Estado en algunos niveles, entendiendo de que esa sería la forma de lograr de alguna forma garantizar un gobierno transitorio. En ese sentido, es muy urgente y creemos de que es muy importante entender de que el tema de las elecciones, si bien tienen calendario apretado, ha ocasionado de que algunos se lleguen a suicidar de manera inmediata, saliendo del problema político que se ha presentado en el país, creyendo de que hacer una gestión cívica o sindical sería suficiente para poder pues traslucir a un interés político. Y el escenario político pues ha demostrado de que el panorama político aún está, el panorama electoral aún está muy venido a menos. La salida del señor Camacho y del señor Pumari y los últimos acontecimientos que le han dado lugar a esto ha demostrado de que no era el momento. Evidentemente podía ser las circunstancias, pero no era el momento para hacerlo, porque Bolivia está viviendo un momento todavía de fragilidad, de sensibilidad. Buscamos un reencuentro, buscamos una unidad, buscamos una pacificación, pero salir de la manera como salieron, lograron los resultados que alcanzaron. Y en la otra acera, por supuesto, nos encontramos con otros actores, partidos tradicionales, que como decía el doctor Lima, son 9, pero de esos 9 todos son presidenciables, tienen el derecho de serlo, y principalmente son los que tendrán que dar una respuesta al país que ha buscado antes de los comicios del 20 de octubre, que es tener la capacidad de unir, la capacidad de establecer mecanismos que no sean como se hicieron en la denominada coordinadora. Después de que se identificó el fraude, ya todos querían unirse, pero antes de esa circunstancia nadie quería hacerlo, y nos encontramos por responsabilidad de esos mismos políticos en la situación lamentable en la cual hemos tenido que sufrir pérdida de vidas humanas, hemos tenido que sufrir la desinstitucionalización del país y el ataque y la zozobra y el terror de miles de bolivianos. Muy bien, muchas gracias, doctor Eduardo León, por esta su primera participación en Diálogo en Panamericana. Damos la bienvenida también al doctor Waldo Albarracín, ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, que tuvo un papel, ya lo destacaba el doctor Lima, importante en lo que significó los hechos que se han vivido hace algunas semanas. Doctor Albarracín, ¿qué lectura hace sobre este proceso electoral que se está encarando, doctor Albarracín? Bienvenido. Bueno, creo que tenemos que entender que estamos viviendo una de las coyunturas históricas más complejas en el país. Primero porque yo creo que hay una confrontación que pretendió ser soslayada con nombre y apellido bajo otros denominativos, pero es bueno aclararlo hoy día y permanentemente. ¿Cuál es esa contradicción? Yo creo que es dictadura versus democracia. Hay un pueblo, hay un país que históricamente ha deplorado las dictaduras, pero porque ha sido víctima de muchas dictaduras, especialmente militares. Y luego, cuando el MAS se encarama en el poder por vía de elecciones, eso no se puede negar, pero ya su estadía en el poder genera una concepción de Estado diferente. Es decir, ellos llegan al poder vía elecciones, la del 2005, ¿no?, que inicia su gobierno en el 2006, pero ya en el ejercicio del poder desconocen las virtudes de la democracia, porque entienden que un verdadero sistema democrático le genera muchas limitaciones precisamente en el ejercicio del poder. Porque un sistema democrático reconoce, por ejemplo, que hay división
de órganos de poder, reconoce que debe haber un respeto absoluto a los preceptos constitucionales, reconoce que en la jerarquía normativa la Constitución está como como instrumento jurídico superlativo, etcétera. Y obviamente en ese contexto de Estado de Derecho, las limitaciones al órgano ejecutivo, al gobierno, son notorias y a ellos no les gusta ese escenario. Por tanto, se advierte que a partir de esta realidad hay un doble discurso del gobierno. Me refiero al gobierno del MAS. No creen ellos en la democracia, van a empezar a generar condiciones para más bien practicar un régimen autoritario, intolerante, de decisiones unilaterales, pero necesitan un membrete democrático, especialmente que les abra las puertas en el contexto internacional, porque no pueden mostrarse como dictadores hacia afuera. A eso me refiero con ese doble discurso, doble rostro, y obviamente en ese contexto va a encontrar también internamente muchos reclamos de la sociedad civil, porque cualquier sociedad civil en cualquier parte del mundo te va a exigir la plena vigencia de sus derechos. A ver, pongamos un ejemplo concreto, los pueblos indígenas. En la Constitución se habla con claridad de que cuando el Estado quiera asumir algunas decisiones que tengan que ver con los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo su territorio, deberá practicar la consulta previa e informada. Ese ya era un problema para el gobierno, porque ellos, no obstante tener un presidente con rasgos indígenas, sabemos que culturalmente de indígena no tenía nada, excepto sus rasgos étnicos, pero en esa lógica obviamente empieza a vulnerar derechos sistemáticamente. La existencia de presos políticos es otra prueba ostensible de esta situación, y obviamente, reitero, esta doble identidad del gobierno, del MAS, ¿no?, con membrete democrático hacia afuera, pero con una conducta autoritaria y de dictadura hacia adentro, además le permite controlar toda la estructura del Estado, digo toda. A ver, vamos, órgano electoral absolutamente subordinado al gobierno, órgano judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría General del Estado, entre otras, además de la propia Defensoría del Pueblo. ¿Qué ocasiona esto? Que la sociedad civil se vea sometida a una preocupante situación de indefensión ciudadana. La gente, para hacer prevalecer sus derechos, no ha podido acudir a ninguna otra instancia. Por eso es que van proliferando demandas incluso ante el sistema interamericano y otros organismos internacionales, más allá de los resultados de estas acciones. Ese es el tema que es importante analizarlo, y obviamente en ese contexto político-social se suscitan las elecciones. Obviamente el gobierno no puede arriesgarse a una elección limpia, porque está consciente de su desgaste, como el desgaste es natural en cualquier gobierno del mundo. Pero entonces, como ellos necesitan estar en el poder, para el MAS y para el propio Evo Morales es imposible admitir una Bolivia, un país, sin Evo Morales en el poder. Es casi disculpen la metáfora, es como el caso del psicópata con una mujer, ¿no? Le dice, si no estás conmigo no puedes estar con nadie, y como no va a estar conmigo yo te mato, y la mata. El MAS está actuando de esta forma, es decir, no admite en su lógica de existencia una Bolivia que no esté gobernada por el MAS. Y Evo Morales no admite una Bolivia que donde no sea él el faraón, no solo el presidente, sino el rey, así el poseedor absoluto del dominio político, del monopolio del poder. En consecuencia, en este momento está viviendo ese síndrome, ¿ya? Y por tanto, si ustedes ven, primero se va, y desde México luego se va a hacer a Cuba, ahora a Argentina, ya creo que va a estar en La Quiaca, un poquito más va a estar en la frontera, va a volver algún rato al territorio clandestinamente. Está
viviendo ese síndrome, y desde luego cualquier gobierno, el actual, el transitorio, incluso cualquier otro gobierno que emerja de las elecciones que no sea el MAS, va a sufrir las peripecias más duras de una fuerza política que le va a boicotear todos los días. Le va a bloquear en el Chapare, Evo se va a convertir en el boicoteador principal, si tú quieres, de cualquier régimen, va a provocar violencia, tiene grupos armados, y subrayo esta palabra, los ha formado durante todo el tiempo que ha permanecido en el poder. Algunos de esos grupos armados han salido a realizar acciones, hechos de facto, delictivas, atentatorias de derechos durante los días más complejos, ¿no es verdad? Entonces, miran la situación en que nos encontramos, y por eso las elecciones se presentan en un escenario también complejo. Obviamente que el pueblo boliviano y todas las personas con dedos de frente necesitamos resarcirnos, necesitamos reivindicarnos a través de un nuevo proceso electoral frente a semejante fraude que se ha vivido de principio a fin. Pero si hay algo que no podemos desconocer, y repetimos, ya lo dijeron acá los colegas, es el hecho de que si bien tenemos un gobierno transitorio a la cabeza de doña Yanine Áñez, pero están en el gobierno, pero no están en el poder. Hay 2/3 que pertenecen al MAS en el Parlamento. Algunos sectores de las Fuerzas Armadas y de la Policía todavía responden al MAS, porque ellos financiaron muchas, es decir, lograron esta adhesión en base a dinero. Tenemos estos grupos, no sé si llamarle paramilitares o grupos armados, que están vigentes, con mucho dinero de por medio. En consecuencia, en ese sentido, cuán importante es tomar conciencia de esta situación, en función de todas maneras, pese a estos factores que estoy mencionando, hay la necesidad de promover elecciones. Ahora, estas elecciones deberán ser cualitativamente distintas a las anteriores. ¿Eso qué significa? Que debe haber un tribunal electoral absolutamente imparcial, lo que no aconteció en la anterior elección. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando se han referido ya sobre estas elecciones y se han asumido decisiones, hay varias instancias que han intervenido, no solo que han opinado, sino que han sido decisivas, ¿no?, en la anulación, menos el órgano electoral, o sea, la corte de la señora María Eugenia Choque y compañía, ¿no? Todos reitero, no solo que han opinado, sino han tomado decisiones, menos ellos, lo que prueba que era un grupo de individuos absolutamente subordinados al poder. Por eso es que cuando la OEA emite su informe preliminar el 10 de diciembre de este año, de noviembre, al poco tiempo, creo que a las 2 horas, don Evo Morales llama a una conferencia de prensa y él dice, y miren, reconoce su condición de dictador y dice, he decidido que ya no hay es que estas elecciones ya no valen. Él decide destituirlos a los miembros del órgano electoral, o sea, a los que fueron sus empleados hasta horitas antes, los destituye, y él mismo dice, se van a dar nuevas elecciones con nuevos protagonistas políticos. Así lo dice en una conferencia de prensa. Es decir, los abogados utilizamos un principio que se llama a confesión de partes, relevo de prueba. En esa conferencia de prensa, don Evo Morales reconoce de la manera más puntual y expresa que era un dictador y que tenía bajo su mando el órgano electoral, el órgano legislativo, etcétera. Sino, ¿por qué se ha expresado de esa manera? Al poco tiempo, en la tarde, ya renuncia, etcétera. Ese es otro tema, ¿no? En consecuencia, por eso, precisamente, para que no en las próximas elecciones la decisión de quién gana, quién pierde, le corresponda al pueblo, no a un gobernante, necesitamos un órgano electoral imparcial. Y eso implica que la elección o selección de los candidatos, si bien es importante la meritocracia, pero no es suficiente. ¿Por qué digo esto? Yo conozco fiscales y jueces que tienen hasta doctorado, o sea, tienen maestrías, doctorados, y igualitos son unos prevaricadores de 7 suelas.
Es decir, están acumulando fortuna, poniéndole precio a sus sentencias, a sus requerimientos fiscales, etcétera. Entonces no es garantía exclusiva absoluta el perfil profesional, porque hoy día mucha gente hace cursos de posgrado justamente para que le aumente puntos en su currículum y en sus opciones laborales. De todas formas, es importante una corte de notables parecida a la que se conformó el país después de la Banda de los Cuatro, en los años, no me acuerdo el año, 2000 creo, a la cabeza de don Huáscar Cajías, Jorge Lasarte, que en paz descanse, en fin. Fue la credibilidad de estas personas, no solo su capacidad profesional, ojo, esa credibilidad fue la que viabilizó las elecciones posteriores, donde nadie osaba dudar de ellos. Y creo que en ese contexto la Asamblea Legislativa no debe equivocarse. Y ojalá, y esta vez me refiero a mis compatriotas del MAS para terminar, no es posible que ellos insistan en poner a sus correligionarios. Ojalá que este órgano electoral, además de tener personas con capacidad, etcétera, tengan credibilidad ciudadana, es decir, solvencia moral, que garanticen independencia política, idoneidad en su trabajo y desde luego que nadie ose dudar del resultado idóneo de esas elecciones. Muy bien, vamos a ir avanzando en Diálogo en Panamericana. Vamos a realizar una segunda ronda sobre este primer punto. Sin duda existan varias puntualizaciones que van a realizar nuestros invitados, pero les solicitamos ahora acortar el tiempo de su participación. Al inicio hemos permitido deliberadamente puedan tomar su tiempo, un tiempo bastante amplio. Vamos a empezar con usted nuevamente, doctor Iván Lima. Adelante. A ver, yo creo que ya hemos encontrado en esta mesa ciertos puntos de consenso. Ojalá que el Parlamento lo continúe, y creo que hay pues una realidad incontrastable en este momento en el país. ¿Cuál es la realidad? El boliviano quiere paz, quiere y sabe que viene una época de vacas flacas, sabe que la industria turística ha tenido un desplome espectacular. Estábamos catalogados ya en los rankings internacionales al nivel de Perú o de Chile, y ahora la mayor parte de los países que traen divisas están prohibiendo venir a Bolivia. Entonces, esa es la situación que nos tiene que preocupar en este año. Ha sido un año malo en general para todos los bolivianos que tienen que vivir el día a día y llevar el pan a su casa, porque el trabajo de cada día es el que se los da. Hay muy poca formalidad en el país, lamentablemente. Muy pocos al fin de mes igual han cobrado su sueldo. Entonces, esa necesidad y esa urgencia de estabilidad ha marcado un camino que creo que no puede ser desperdiciado por la clase política que está en el Parlamento. Coincido plenamente con el doctor Waldo Albarracín en esa apreciación. Necesitamos un tribunal creíble. Y creo que sí, el MAS lo dijo. Sergio, el presidente de diputados, fue muy claro que el MAS no va a llevar a sus correligionarios políticos al principio del proceso electoral. Y creo que sería un error del MAS hacerlo, porque en esta elección que se viene, calculo el 19 de abril del próximo año, el país no tiene desquite. Imagínense ustedes que vuelva a fallar el TREP, o que vuelva a haber cuestionamientos a los sistemas informáticos. Sería un desastre. Definitivamente ya el país no tiene la capacidad de asumir una segunda crisis electoral, y para eso necesitamos credibilidad de los 7 árbitros que van a estar ahí. Definitivamente Salvador Romero es una garantía. Creo que todos coincidimos en que es un notable y una persona que ya ha conducido un proceso electoral, tiene la experiencia, y eso es algo muy importante. No solamente el hecho de ser notable se adquiere por tu vida profesional, es un factor muy importante, pero necesitamos gente con experiencia electoral. O sea, ir a aprender a ser fiscal general o juez, aprender y ejercer, es un acto de corrupción. Muchas personas en el mundo dicen que y se les invita a que ocupen cargos, y dicen con toda altura y dignidad: yo no estoy preparado para eso. El derecho últimamente tiene unos grados de especialidad muy altos. Ir a aprender derecho electoral como magistrado del Tribunal Supremo Electoral no es la mejor idea. Entonces, creo que ese equilibrio entre solvencia moral, vida, integridad, pero también capacidad electoral, capacidad en lo que van a ir a hacer, es muy importante. Por eso el caso de Salvador es muy importante, porque fue presidente del Tribunal Electoral. Ese perfil de juristas, de informáticos, de ciudadanos que logren el equilibrio
rescato también la Corte de los Notables. Huáscar Cajías, destacado jurista. Pero el señor Guzmán de Rojas, un ingeniero en sistemas que conocía de la materia electoral, o doña Alcira Espinosa, que no era ni probablemente ni experta en derecho electoral, ni técnica en informática, pero una mujer con la frente en alto y con la imposibilidad que alguien le pueda cuestionar su honestidad. Todos ellos, Lazarte, con una vida íntegra. Creo que eso es lo que quiere el pueblo boliviano. Gente íntegra que por su integridad no se va a haber presentado, y no se ha presentado si es que no sabía la materia electoral. Siempre hay algún desubicado que se presenta sin conocer, pero creo que tenemos los hombres necesarios, y ojalá que el tribunal, nuestra asamblea tome en serio su rol. Si ellos se equivocan al elegir a los miembros del Tribunal Electoral, va a ser su responsabilidad lo que pase en el país el próximo año. Creo que hay un elemento más que tiene que entrar ahora en el análisis, y es el del artículo 167 de nuestra Constitución, porque he estado escuchando muchas postulaciones, como decía el doctor, que no por mucho madrugar amanece más temprano, y hay que ver lo que dice nuestra Constitución. Para ser candidato a presidente tienes que cumplir condiciones que son muy poquitas: 30 años de edad, cumplidos el día de la elección, haber residido, y escuchen bien esto, en forma permanente en el país al menos 5 años inmediatamente anteriores a la elección. Es decir, que si las elecciones son el 17 de abril, la palabra permanente no se puede interpretar. Haber residido en forma permanente en el país significa que no puedes haberte ido del país. Entonces, definitivamente una persona que está asiliada o que está con refugio no está en el territorio boliviano, no está residiendo permanentemente en el país. Por lo tanto, ninguna persona que en este momento tenga asilo o refugio, como son los exmandatarios que han estado trabajando para el país en el último año, podrán ser candidatos. Creo que eso despeja por completo estos temores que hay de que vuelvan a ser candidatos personas que han sido ministros o que han sido inmediatamente antes presidente o vicepresidente. Creo que el MAS ya ha planteado nombres, muchos de ellos me parecen muy destacables, ciudadanos que podrían hacer una gran contribución al país, pero definitivamente hay que descartar la posibilidad que las personas que tienen asilo o refugio en este momento puedan llegar a ser candidatos. Creo que eso está prohibido por la Constitución, artículo 167, y es la norma máxima del país. Y termino con esta idea. Esto que se viene el 19 de abril, con el rol del Tribunal Constitucional, nos implica una renuncia de todos los bolivianos. El día viernes pasado, la presidenta Áñez ya ha manifestado que no va a ser candidata. Esa renuncia, que creo que ha tenido una gran repercusión en todas las redes sociales y en el país, debería ser el mandato que se venga para los bolivianos. Creo que el país necesita nuevos líderes, nuevos actores políticos que puedan intervenir, y esa lectura de los partidos va a hacer que tengan una mayor receptividad de la población. Gracias. Gracias, doctor Iván Lima. Doctor Eduardo León, ¿qué criterio tiene? Otros elementos más que puntualizar en esta segunda participación, tomando en cuenta lo que decía el doctor Lima, ¿verdad? Hay muchas personas que podrían ser futuros candidatos. ¿Esto de alguna forma favorecería el movimiento al socialismo? Bueno, mire, este abogado es desconfiado. Evidentemente, la Asamblea Legislativa puede tener una inclinación de querer ahora hacer las cosas democráticamente o querer salvar la democracia después de tantos años en los cuales ha existido una inestabilidad en el país y que ha existido nomás una dictadura, una imposición, una especie de persecución a todos los bolivianos y principalmente a los que pensábamos de forma diferente. Pero no le damos ni el derecho a la duda, porque como víctimas de la dictadura de Evo Morales no creemos en absoluto en las personas que están componiendo justamente los niveles políticos que están presionando a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que puedan lograr crear leyes de la nada o dirigir en las asambleas departamentales también la elección de ciertas personas que sean afines al masismo. En Potosí ya se ha comenzado a dar las voces de alerta y esperemos que esto no se reproduzca, porque puede ser una mala contribución y una mala seña y un mal empiezo a lo que está el país queriendo tener unas elecciones limpias, unas elecciones que sean realmente confiables y que tengamos un presidente con legitimidad y legalidad, que es lo que el país necesita.
Pero yo quiero acotar a este hecho de que se ha señalado y de manera muy rápida a lo que ha señalado el informe preliminar de la CIDH, que hace al contexto político y que por supuesto muestra de que el gobierno, el Evo Morales tiene una estructura montada para tratar de no solamente pues torpedear al gobierno nacional desde adentro, sino también desde afuera. Y este informe preliminar de la CIDH es un informe que de manera directa muestra cómo se está manejando y se está tratando de buscar inestabilidad en el país y que las elecciones no se lleven a cabo dentro de la pacificación que se busca. Por ejemplo, en este informe yo me he extrañado de que se hable de masacres en Sacaba, de masacres en Sencata, de que haya habido ejecuciones extrajudiciales, de que haya habido inclusive grupos de jóvenes, y la mayor responsabilidad la da justamente a los jóvenes que han estado, a los denominados la generación pitita, a las plataformas ciudadanas, y le asesta toda una responsabilidad de un 85% al actual gobierno de transición, lo cual es inaceptable, porque mismo informe comete omisiones de manera malintencionada. El señor Pablo Abreu, que es el que vino supuestamente a hacer aquí un examen académico, terminó haciendo un dictamen preliminar que determina y dice que existen responsabilidades inclusive penales en las autoridades, en la policía, en las Fuerzas Armadas. Habla de un conjunto de cosas que simplemente se relata y se sume a La Paz, el Alto Cochabamba y Sacaba, mas no habla de la quema de los buses Pumacataris que se dieron en la ciudad de La Paz, del intento de quemar la planta de Sencata, donde se ha podido establecer de que se puso en grave riesgo la seguridad de los contenedores de combustible, que iba a atentar contra miles de personas en la ciudad del Alto. No lo dice. Tampoco habla del incendio de la casa de la señora Casimira Lema, y además tampoco habla que, si bien hace mención y alusión a la resistencia Cochala, no menciona al grupo de personas que desalojó por la fuerza la policía de Yapaquení y se quedó con sus armas y sus vehículos. Vale decir de que este informe tampoco, por ejemplo, nos cuenta de un policía muerto tras una golpiza en la ciudad del Alto de La Paz, y que el 11 de noviembre derivó en la muerte de este. Y lo más grave, este informe, que dice ser objetivo, no habla de la presencia de guerrilleros de las FARC en Bolivia. No menciona en absoluto la presencia de Facundo Molares, alias el Camilo, un guerrillero de las FARC, que dio positivo en el examen para determinar el uso de armas de fuego durante el conflicto. Es decir, este tipo de instrumentos son los cuales están creando la inestabilidad que está buscando el masismo y Evo Morales para lograr de manera clara la inestabilidad del proceso electoral, la falta de pacificidad en Bolivia, que haya conflictos sociales, enfrentamiento, muerte y luto. Eso es lo que está buscando, y nos extraña de sobremanera cómo la CIDH se presenta ahora a realizar este tipo de informe, cuando existen muchos informes que están en sus mesas y que jamás la atendieron. Y para terminar, este informe, si lo leemos con detenimiento, ha dado lugar al segundo tema que seguro tocaremos, que es la ley de garantías, que es lo que más extraño, que vino casi similar, toca los mismos hechos, toca el tema del asilo, toca el tema de los supuestos asesinatos, toca el tema de la supuesta persecución, del refugio, de los salvoconductos, o sea, toca exactamente, y parece ser el preámbulo a la ley de garantías que luego aprobó, o que están en pleno proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy bien, vamos a ir directamente también a darle la palabra al doctor Waldo Albarracín para completar este primer punto. Adelante, doctor Albarracín, con algunos criterios más para cerrar este primer punto. Bueno, justamente completando algunas ideas sobre las consideraciones generales respecto a la situación política del país en función de los aprestos hacia las elecciones generales. Mire,
si bien este programa no tiene pues por qué convertirse en una plataforma que impulse candidatos, ¿no? Ni para contrariarlos ni para promoverlos, pero sí me parece importante que analizar que cuando surgen crisis también hay que buscar los lados positivos de una crisis. ¿Eso qué significa? Crisis, ya la admitamos, pero ¿qué capacidad tenemos los bolivianos, bolivianas, para salir adelante aprendiendo de los errores del pasado? ¿Cuáles son las causas del atraso democrático en Bolivia? Porque resulta que ya vamos a llegar a las 4 décadas, desde octubre del 82, ¿no? Del 10 de octubre, y no hemos avanzado mucho en democracia. Yo creo que la sociedad política, a través de sus diferentes generaciones y opciones partidarias, se sigue aplazando. Se aplazaron los neoliberales, se aplazaron los masistas, y resulta que las inconductas de los diferentes élites políticas, desde antes y hasta ahora, son la causa de que no avancemos, no logremos, por ejemplo, independencia de poderes, no logremos una política de Estado de respeto a los derechos humanos, no hayamos incrementado la cultura democrática en la gente. Los bolsones de atropello a los derechos humanos no solo están en el Estado sí es responsable en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, pero ¿cuánto hemos hecho para educar a la sociedad civil? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay machismo? ¿Por qué hay discriminación y una serie de conductas autoritarias y violatorias en la sociedad civil? Precisamente porque el Estado no ha hecho nada para formarlas, porque lo que decía hace un rato, probablemente le conviene a los diferentes gobiernos que los jueces y fiscales dependan del gobierno en sus decisiones. O sea, parece grosero lo que voy a decir, pero es real. A los diferentes gobiernos y al propio MAS les convenía que existan jueces corruptos, que existan fiscales corruptos, que existan magistrados corruptos, porque es más fácil manejarlos, controlarlos. Un juez honesto, un magistrado honesto, un contralor honesto, no va a permitir que de un telefonazo de un ministro tenga que variar sus criterios. Entonces, en la política, ese es el tema. O sea, hasta ahora no advertimos que la lógica de comportamiento de la sociedad política haya cambiado. Es más, hace un momento hacía, sin entrar a nombres, pero hacía referencia el doctor León, los comportamientos de los potenciales candidatos. Ahí está, 2 personas que en algún momento tuvieron una meritoria actitud desde un comité cívico defendiendo los derechos, pero resulta que cuando les calienta la cabecita inmediatamente migran al lado electoral, pero ni siquiera migran bien. Yo no estoy diciendo que nadie tenga, por el contrario, todos tienen derecho a aspirar, a ser candidatos, finalmente si ganan una elección a ejercer un cargo público. Pero pues haz algo diferente a lo que hacen la clase política tradicional en Bolivia. Pero resulta que pedir una aduana, por ejemplo, o las aduanas de Oruro, de Potosí, no sé dónde, sin que ni siquiera hayas llegado a ser candidato, ¿qué es eso? Es una conducta exactamente parecida a la de un Sánchez Berzaín o de otros políticos del pasado. Entonces, ¿acaso el pueblo boliviano no tiene derecho a que los candidatas que ahora se presenten no tengan que mostrar perfiles cualitativamente distintos hacia la vieja sociedad política? Y cuando digo vieja, no hablo de edad, porque resulta que en este país hay viejos jóvenes y jóvenes viejos, y pueden tener hasta 30, 40 años, pero resulta que a veces que en su cabeza funcionan igual que uno de 60, es decir, con los mismos vicios y mañas. En consecuencia, si algo va a ayudar en esta nueva construcción democrática, es que quienes quieren ejercer cargos o quienes quieren postular, ya sea por presidente, vicepresidente, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, es que sean diferentes a los anteriores. O sea, que la ética sea parte fundamental en el comportamiento político. Y hasta ahora no he visto eso. Es decir, el político tiene que tener tiene que mostrar mejor calidad humana que los otros, que la sociedad en su conjunto, y hasta este momento yo no veo esos perfiles.
Muy bien, vamos a pasar al segundo punto de Diálogo en Panamericana. Si hay alguna puntualización breve sobre el primer punto, brevemente, por favor, doctor Iván Lima, el segundo punto que tiene que ver con la Ley de Garantías Constitucionales y la polémica que ha surgido en torno a esta norma. Muchos sectores han considerado que esta Ley de Garantías Constitucionales se convierte en una norma de impunidad para beneficiar a exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales, y sobre las que pesan, dice, acusaciones serias de los hechos de violencia que se han registrado en pasados días. ¿Usted tiene la misma lectura, doctor Iván Lima? ¿Qué observaciones tiene esta ley? A ver, como decías, creo que el escenario electoral, el escenario político del país está electoralizado, estamos en curso de un proceso histórico y definitivamente insisto en hacer seguimiento al trabajo parlamentario para encontrar a los mejores hombres de esos 502 candidatos. Coincido con los criterios del doctor Albarracín. Entrando en el segundo punto, me parece que el escenario hay que también analizarlo un poco, voy a usar la palabra históricamente, cronológicamente en el tiempo. Hay un proyecto que sale de la Cámara de Diputados. Ese proyecto de la Cámara de Diputados ya ha sido observado, modificado, incluso suprimidos el artículo 7 y el 8, que tenían que ver justamente con estas observaciones de los salvoconductos y la ley de juicio de responsabilidades. El día viernes, los jefes de bancada de los 3 partidos que están en el Senado, del MAS, del PDC y de Unidad Democrática, han señalado que van a hacer el esfuerzo de aprobar por consenso esta ley y han señalado que positivamente el viceministro de Coordinación Gubernamental formó parte de las reuniones, lo cual implica que si esta ley es consensuada por las 3 fuerzas políticas y promulgada por la presidente Áñez, tendríamos un escenario de una ley diferente a la que salió de diputados. Creo que el punto que ustedes referían y el que ha preocupado a muchos juristas y es un tema que está en debate es sobre la ley de diputados. Ese proyecto de ley de diputados tiene en el foro opiniones de diferentes colegas que piensan que es una ley de impunidad evidentemente, pero eso habría quedado ya superado por este trabajo que ha hecho el Senado de consensuar, de suprimir 2 artículos y de buscar que la presidenta Áñez la promulgue. Veremos cómo termina este esfuerzo de diálogo y consenso. Y inclusive hay un tema intermedio entre la versión de diputados y la versión que se está trabajando, mandar en consulta previa al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional defina si cada uno de estos artículos es o no constitucional. Me preguntaba mi opinión. Yo creo que ni la versión de diputados ni la actual versión tiene vicios de inconstitucionalidad. Creo yo que esta ley de garantías es una ley que tiene carencia de técnica legislativa. Yo no veo necesidad de crear una ley de garantías cuando la Constitución tiene garantías mayores a las que señala la ley. Si hablamos de libertad de prensa, si hablamos de garantías penales, del principio de inocencia, la Constitución tiene que leerse siempre desde la perspectiva convencional y jurisprudencial. Y en este momento, por el avance de la humanidad, la garantía del debido proceso, del plazo razonable, de la detención preventiva limitada, están garantizadas de una mejor manera por la Constitución que por esta ley de garantías. Esta ley, en verdad, era una ley que se gestó en el momento más duro de la crisis política que vivimos y fue promovida, y ustedes pueden ver las declaraciones de Monseñor Scarpellini, del Obispo del Alto, que aboga porque se apruebe esta ley, o por voceros de la misma Unión Europea o del Sistema de Naciones Unidas pidiendo que se apruebe esta ley porque era algo que se necesitaba en su momento y que ya ha sido resuelto. ¿A qué me refiero? Uno de los pedidos de la ley de garantías tenía que ver, por ejemplo, con la indemnización a muertos, a las familias de las personas fallecidas y el tema de los heridos en el conflicto. Y se ha aprobado ya una ley, un decreto supremo, el decreto supremo 4100, por la cual se ordena el beneficio de un pago de 50,000 bolivianos a las familias de las personas fallecidas. Este artículo del pago de los 50,000 bolivianos tiene un problema. El problema es que el decreto dice que el que cobre renuncia a el derecho que podría darle una instancia internacional a esa familia. Y como me reconocerá el doctor Albarracín, que es un experto en derechos humanos, eso no se puede hacer. Por más que tú le pagues 50,000 bolivianos a esa familia tiene derecho a seguir con la vía judicial boliviana y la internacional.
Entonces esa es la observación, pero ya hay una solución ahí. Otro tema que se reclamaba tenía que ver con el decreto supremo 4078, el uso por 14 días de las Fuerzas Armadas para la seguridad interna dentro del país. Pero ese decreto ya ha sido también abrogado, el 4087 lo ha abrogado. Entonces, ven ustedes que cronológicamente algo que era esencial, la ley de garantías, hace un mes atrás, ahora en el desarrollo de normas complementarias se ha ido avanzando el país y se ha vuelto una norma innecesaria. Si ya quitas salvoconductos, si quitas el tema de juicio de responsabilidades, pareciera que ya es un cascarón que ha dejado de tener contenido. Sí coincido con el doctor León que hay una cesión de soberanía a la CIDH por parte de nuestro país. Esta semana también, el día jueves, nuestra canciller ha suscrito un convenio con la CIDH, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aceptando la creación de un mecanismo de investigación internacional que se conoce como Grupo Internacional de Expertos Independientes. Ya hemos firmado como país, ya les hemos dado inmunidad a estos 4 señores, que van a venir los próximos 6 meses al país a investigar en forma complementaria, dice con mucho cuidado el convenio, lo que haga nuestro Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial de Bolivia, con facultades amplias de supervisar y fiscalizar el trabajo de la institucionalidad boliviana. Yo creo que ningún boliviano va a salir a defender a la justicia y a los fiscales y a la policía porque está en una crisis profunda. No estoy siendo defensor de ellos, pero estoy poniendo el problema sobre la mesa. Estamos trayendo nuevamente una norma internacional y creando este grupo de 4 expertos que ya, de acuerdo al convenio firmado por nuestra canciller, y por lo que anunció Paulo Abrao de la comisión, el secretario general, ya la próxima semana se estaría constituyendo en el país. Hay que ver quiénes van a ser esos 4 zares de la justicia boliviana que van a poder conducir lo que hagan las instituciones del país. Esto es peligroso, es una cesión de soberanía, pero pareciera ser que entre lo posible y lo razonable es una solución intermedia. Lo que ha ocurrido en el país entre entre las elecciones del 20 de octubre y el 31 de diciembre, miren que estamos asumiendo que podrían darse hechos de violencia incluso hasta fines de este año, va a ser objeto de investigación de este grupo. Eso es lo que dice el convenio. Periodo temporal, 20 de octubre al 31 de diciembre, con la posibilidad de hacer incidencia e investigación. Entonces, esta ley de garantías, en mi opinión, por esos elementos que aporto, ha dejado de ser importante, es un cascarón vacío de contenido, porque ya todos los elementos para los cuales había sido construida están siendo solucionados y resueltos por este trabajo internacional y nacional que ha ido cambiando el contexto de lo que ha pasado en el país. Pero ¿por qué la insistencia entonces de algunos sectores del MAS? ¿Cuál cree que sea esa motivación? Si técnicamente usted está diciendo que ya no es necesaria esta norma, ¿no? En realidad yo creo que tiene que ver más por el artículo de los salvoconductos. Si usted ve en este momento, hay un grupo de exministros y de ex autoridades gubernamentales que están hace bastante tiempo en la residencia del embajador de México, que no pueden salir del país. Pareciera que ese es el único artículo que no es un artículo redundante a lo que dice la Constitución. No tenemos una norma en nuestra legislación sobre salvoconductos, y sí ese artículo era nuevo y era innovador. Ahora bien, si usted revisa lo que dice la CIDH y este grupo de expertos que ha llegado, y la medida cautelar, porque tengan presente que hay una medida cautelar pendiente de decisión en la CIDH pidiendo que se otorgue los salvoconductos, se dice expresamente en el informe de la CIDH que es un derecho humano y que corresponde otorgar los salvoconductos y la salida inmediata de estos exfuncionarios al país que les ha dado el asilo. Entonces, les reitero, me parece que en este momento era una ley importante en su momento y que en el tiempo hasta el día de hoy ha dejado de tener la relevancia porque otros instrumentos jurídicos lo han sacado o lo han solucionado el problema. Creo que hay un punto y por eso lo resalto, la polémica en el país tiene que ser seguida. Es bueno, es sano que debatamos, es sano que discutamos, es bueno que tengamos un entendimiento de todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que no estoy cuestionando? Carácter general de similar y viola el artículo 196, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, que señala y que dice que solo el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución,
Y el artículo número 1 pretende interpretar a la Constitución Política del Estado cuando no es su facultad de la Asamblea Legislativa. Asimismo, viola el artículo numeral 9, numeral 2, que incumple los fines y funciones esenciales del Estado, que es la seguridad jurídica. Solo busca proteger a ciertos sectores, reitero, y grupos afines al anterior gobierno. Viola el artículo 14, el artículo 119, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, que es y que habla del derecho de igualdad que debemos tener todos los ciudadanos, y que nadie puede ser, pues, o sujetarse a querer ser más que otra persona, y que todos supuestamente somos iguales ante la ley. Viola el artículo 109, numeral 1 de la Constitución. Y asimismo, como hemos señalado, pretende interpretar la Constitución para el ejercicio de los derechos fundamentales, civiles y políticos de los ciudadanos. Y hay que recordar que la facultad de hacer leyes interpretativas de la Constitución ya ha sido abrogada, y el doctor Lima sabe aquello. Y justamente era para diferenciar entre el poder constituyente y el poder constituido. Y no se entiende por qué, a título ahora de querer llevar a cabo, sacar ciertos artículos, mantener algunos, ¿cuál es la intención de lo que ellos buscan? ¿Por qué no hicieron igual lo mismo cuando se persiguió en el tiempo de Evo Morales a dirigentes? ¿Por qué no hicieron lo mismo cuando nos encarcelaron? ¿Por qué no nos dieron igual una ley de garantías, también jurisdiccionales, constitucionales? Y mire, yo lo que le digo, y para mostrar la inconstitucionalidad de esta norma, veamos lo que dice el artículo número 3 de esta ley, y es muy claro, y dice: se dispone que el órgano ejecutivo indemnice a las familias de las personas fallecidas en las movilizaciones sociales a partir del 21 de octubre de 2019 en base a una calificación rápida y en un monto adecuado a ser fijado mediante decreto supremo. La indemnización se pagará con fondos del Tesoro General de la Nación. Esto es, pues, una abierta contradicción y violación del artículo 321 de la Constitución Política del Estado, que en su numeral 4, para mostrar la inconstitucionalidad y que no saben lo que están haciendo en la Asamblea Legislativa, dice: todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del órgano ejecutivo como es este, requerirá de consulta previa a este. Le consultaron al gobierno de que tenía dinero para realizar este tipo de gastos, para cubrir este tipo de gastos. No, por eso es inconstitucional. Al mismo tiempo, si vamos y revisamos el numeral, el artículo 3, 4, 5 de las personas detenidas. A ver, vayámonos al tema de las personas detenidas. Habla y dice que el órgano ejecutivo promoverá con el Ministerio Público y el órgano judicial la cesación de las personas detenidas cuando participaron pacíficamente en movilizaciones a partir del 21 de octubre. O sea, y el doctor Lima habla de la independencia de poderes, que se debe garantizar. ¿No es cierto? Y eso es lo que nosotros decimos. ¿Qué dice el artículo 12 de la Constitución Política del Estado? El artículo 12 de la Constitución Política del Estado es meridianamente clara cuando habla de la separación de los poderes, de la independencia de los poderes, que puede existir coordinación, pero ¿cómo? Yo no entiendo cómo el órgano ejecutivo va a promover con el Ministerio Público liberar a las personas. ¿Esa es atribución del gobierno? ¿Es atribución de la presidenta pedir de que se liberen a las personas? No es una atribución. Esto es una atribución jurisdiccional. Esto debe ser observado y visto a lo que establece el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, cuando habla los límites y las formas en las cuales a una persona se les restringe sus derechos a la libertad, y a la vez también quién es el que puede darle la libertad, que es un juez, pero no tratar de invadir la potestad del Ministerio Público y por ende del órgano jurisdiccional. Estos elementos dan pues a entender de que, como por ejemplo señalan, de que están creando normas para poder de alguna forma beneficiar a las personas detenidas, a sus detenidos, a los saqueadores, a los que han incendiado, a los que han promovido actos de violencia en el país. Y entonces
se rompe el carácter general de la ley, pero finalmente, ¿no es cierto?, se desconoce el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, porque cuando se habla acá de las personas heridas, de las personas fallecidas y que se les debe pagar a ellas, ¿en qué quedan las víctimas? ¿En qué queda el acceso a la justicia que establece el artículo 121, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, para que estas personas también tengan derecho a establecer lo que llama el artículo 23 constitucional, que es poder tener acceso a la verdad material, que es la función principal de la detención preventiva y también de la persecución penal? En esa misión, cuando, por ejemplo, hablan de que las personas que tengan imputación, y hablan en el artículo 5, que cuando haya una imputación se debe disponer de inmediato la libertad, si es que dentro de las 24 horas no se ha producido el hecho. Entonces, y desconocen lo que señala el artículo 233, numeral 1 de la ley 1173 del Código de Procedimiento Penal, que señala que justamente para que haya una persona detenida o aprehendida, detenida, tiene que existir una imputación. Inclusive aquí se tropiezan en los términos, hablan que dentro de las 24 horas se debe poner al aprehendido para que luego pase a ser detenido y finalmente no se sabe si es detenido, aprehendido, y ese tipo de errores conceptuales en la vida práctica del tribunal son pues motivos suficientes para mantener a una persona presa o para dejar libre a un criminal. O sea, no puede haber errores de sintaxis y menos de contenido, porque un aprehendido es diferente a un detenido. En ese sentido, si nosotros observamos el contexto de toda esta norma, de todos los artículos que hacen a esta norma, yo hice un análisis artículo por artículo, que sería mucho tiempo tomar, pero nosotros establecemos de que existe pues contradicción, de que existen, a mi criterio, 7 elementos que deben tomarse en consideración para cesar esta parte. Esta ley es ajena a la economía jurídica porque la Constitución no precisa de ninguna normativa inferior que legitime o cualifique su aplicación. Segundo, transgrede la división de poderes. Tercero, legaliza la usurpación de funciones del órgano ejecutivo, judicial y del Ministerio Público. 4. Desnaturaliza sus competencias respecto a la persecución penal. 5. Cede funciones que son propias del Estado boliviano a organismos internacionales sin existir un tratado o referéndum de por medio. 6. Crea privilegios, fueros, inmunidades y amnistías no establecidas en la Constitución. 7. Afecta al debido proceso y el derecho a la justicia, y por lo tanto nosotros consideramos que es urgente recomendar de que bajo lo que señala el artículo 202, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, se pueda enviar esta norma al control de constitucionalidad. Y aquí esta es una atribución inclusive de la propia Presidenta del Estado, que puede realizarlo. Y si revisamos y concluimos esta parte, el artículo 202 señala con toda claridad, numeral 7, las consultas de la Presidenta o el Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio. Vale decir que la Presidenta, dentro de las atribuciones que tiene que enviar esta norma porque es inconstitucional, aunque lo estén realizando mediadores, del primer artículo al último artículo, porque viola la Constitución. Para eso ya no tendremos Constitución, sino haremos leyes sueltas que vayan a garantizar a cada grupo, pues que vaya a tener su propio derecho y garantía que presume están violados o amenazados. Muy bien, doctor Albarracín, ¿qué observaciones tiene a la Ley de Garantías Constitucionales? Mire, claro, el problema de fondo es político, o sea, no podemos esconder eso. Y la motivación para promover esta ley tiene justamente esa connotación política. Claro, llama la atención que los diputados, senadores del MAS les preocupe tanto hoy día la situación de las indemnizaciones y la presunta violación de derechos humanos, cuando en 14 años
han desconocido pero los derechos humanos consuetudinariamente. Y en este panel en el que estamos no hemos mencionado un caso, y lamentablemente los visitantes argentinos, esos intrusos que de derechos humanos no entienden nada, no han mencionado un caso que hubiese sido ideal que lo hagan si realmente tienen algo de imparcialidad. Los grupos de choque del MAS han asesinado a un ciudadano acá en pleno Prado, ¿no es cierto? A don Julio Llanos. Ese ciudadano adulto mayor, junto con otros ciudadanos adultos mayores, hace 7 años aproximadamente, que andan mendigando una miserable indemnización del Estado a partir de que el propio Estado ha dictado normas para que precisamente se resarza a quienes han sido víctimas de las dictaduras. Frente al Ministerio de Justicia, paradójicamente, estaban pidiendo justicia. ¿Y qué han hecho? Los grupos de choque del MAS vinieron, lo golpearon despiadadamente, lo dejaron inconsciente, en estado de coma, y hace unos días ha muerto. ¿Por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dijo nada sobre esto? ¿Por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta ahora no se pronuncia? Porque estos compañeros tienen una demanda, una acción ante dicha comisión de hace varios años y la tiene archivada. ¿Saben por qué? Por la influencia política que ha ejercido el MAS durante bastante tiempo ante la referida Comisión Interamericana. En consecuencia, lo que decía el doctor León, es sintomático que en unos casos se acciona, pero en horas, en minutos, sobre la marcha, diligentemente, y otros la misma comisión lo tiene guardado, archivado los casos, y finalmente ignorado, pero deliberadamente. Entonces, ¿por qué yo empiezo esta intervención sobre este tema con estos antecedentes? Porque lo que le estaban pidiendo los compatriotas de las víctimas de las dictaduras, incluido el compañero Julio Llanos, asesinado por la gente del MAS, no es ni el 0,1% de lo que gastaba Evo Morales en sus placeres personales. ¿Me entiende? Y nunca lo hicieron. Pero ahora piden indemnización. ¿Y por qué durante tantos años han hecho caso omiso de un caso justo? Bueno, eso muestra el sesgo político, que para ellos hay derechos y derechos, es decir, hay ciudadanos de primera y de segunda, y para la gente del MAS los únicos ciudadanos de primera son justamente los militantes masistas y los que han cometido fechorías. Segundo, es que la misma Constitución Política del Estado, en el artículo 410, señala con claridad meridiana la jerarquía normativa. Y tenemos y en la cúspide de esa pirámide ubica precisamente a la Constitución. No puede haber ninguna sola norma que esté por encima de la Constitución, y tampoco puede haber una ley regulatoria de la Constitución. La Constitución se cumple, porque si no tendrías que esperar una serie de leyes, decretos reglamentarios de la Constitución. Eso no hay un solo artículo que diga esto, que esta Constitución se ejecutará, se cumplirá en tanto a través de tales leyes, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental en ese sentido entender que tenemos una de las constituciones más progresistas del mundo, y no podemos negar que el propio movimiento al socialismo ha impulsado eso en sus representantes en la Asamblea Constituyente, y finalmente el pueblo lo ha aprobado mediante un referéndum, ¿no es verdad? Está vigente desde el año 2009, y reitero, tiene más de 100 artículos protectivos, consagratorios de los derechos humanos. Lo que no se ha hecho es cumplir. El MAS jamás la cumplió, porque se ha dado cuenta que se ha metido un autogol promoviendo esa Constitución, porque después ha hecho todo lo posible por incumplirla, por pisotearla. Hay ejemplos emblemáticos. Pues me preocupa por ello que bajo el interés expreso político se dicte una ley, que puede ser interpretada a veces mañosamente, maliciosamente, de acuerdo precisamente al interés político. En consecuencia, yo generalmente trato de no tocar casos que hasta personalmente le puedan a uno involucrar, pero voy a pedir licencia a ustedes para que me permitan. ¿Quién me va a proteger a mí? A mí nadie me ha protegido.
Cuando han ido los del MAS, me han quemado mi casa, querían quemarme a mí vivo, querían quemar a mis hijos. Me han matado tan mal que no han logrado. La pregunta es, ¿el Estado me va a resarcir? Si no ha sido el policía ni el militar el que me ha entrado a mi casa a quemar, es la sociedad civil. El Estado no me ha protegido. Y resulta que con esta ley, claro, cualquier rato el señor, ¿cómo se llama Vera es, ¿no? El mañudo ese, de los... Jesús Vera. Claro, con esta ley él va a pedir libertad. ¿Y qué garantías tengo yo? Con esta ley, ese mafioso que por, no sé si por suerte o mala suerte, ha dejado caer su carnet de identidad al momento de ir a quemar mi casa, va a salir. Pues claro que va a salir, porque la decisión política del MAS es garantizar la libertad de todos estos delincuentes, que más que políticos son delincuentes y violadores de derechos humanos. La pregunta es, generalmente ustedes me conocen, jamás toco casos individuales, pero ahora quiero hacerlo. ¿Qué garantía me dan los señores del MAS frente a esa gente que me ha tenido y me sigue teniendo en esos hombres? Todos los días me amenazan, todos los días. He tenido que cambiar de domicilio varias veces. Entonces, lo único, a ellos lo único que les permite proteger, ¿no? O sea, lo único que les interesa es proteger a Evo Morales, obviamente que en estos hechos que se han producido hay la autoría intelectual hasta de don Evo Morales y sus ministros. Entonces, no se pone en el lugar de la víctima. Ellos solo están pensando en justificar todos esos actos vandálicos que han realizado durante esos días y que pretenden seguir realizando, porque ¿sabes cuál es el chantaje ahora? Que si el pueblo no acepta esta ley bajo rótulo de imponer la paz social, ¿no?, van a volver esos individuos a movilizarse. Y claro, la gente también se va a tener que movilizar para defenderse y se viene una espiral de violencia. La mejor forma de garantizar la paz social es estableciendo un compromiso de todos de respetar la Constitución, donde están consagradas las garantías y los derechos constitucionales de todos, incluido el principio de presunción de inocencia. Lo que pasa es que como tenemos un órgano judicial débil, ya lo ha dicho el doctor Lima y el doctor León, institucionalmente débil, históricamente, porque toda la vida ha estado dependiendo del poder político, ¿no? Entonces, ¿no será hora más bien en hacer esfuerzos para que los fiscales se adecúen su conducta, su acción jurisdiccional exclusivamente a la norma? ¿No será hora de fortalecer estas entidades, Ministerio Público, el órgano judicial, sobre la base de la independencia política y la idoneidad de esas autoridades? No hay mal que por bien no venga. Si todos reconocemos que en Bolivia no hay justicia, no es solamente por culpa de jueces y fiscales, también es por culpa de gobernantes, por culpa de políticos, que son los que presionan para que esas autoridades rompan la ley. Muy bien, vamos al último punto de diálogo en Panamericana y vamos a solicitar a nuestros invitados reducir ya por lo menos a lo sumo a unos 5 minutos más por participación para dar cuenta de una evaluación más que crítica o continuidad a los otros puntos que se habían estado generando, pero es necesario evaluar. Se han cumplido un poco más de un mes del gobierno, de este gobierno de transición de la presidenta Yanine Áñez, y corresponde obviamente realizar algunas evaluaciones respecto a las tareas que se han desarrollado, si se ha actuado adecuadamente, si se estaría cumpliendo ese principio de que se trata más bien de un gobierno de transición, aunque ello no implica que deje al país sin gobernantes, ¿no? Vamos a empezar con usted, doctor Iván Lima, que nos puede mencionar respecto a las características de este gobierno. Reitero, a unos 5 minutos, por favor, por participación. Adelante. Sí, a ver, para cerrar las ideas, voy a insistir, y disculpa, voy a tomar un minuto para complementar esto. El proyecto de ley de garantías que salió de diputados ya no está vigente. Hay otro proyecto que se ha consensuado en el Senado por las 3 bancadas y probablemente lo promulgue la presidenta Áñez. Entonces,
Creo que las observaciones del doctor León van al proyecto de diputados y creo que han sido superadas. Coincido con él que lo mejor es aprovechar el procedimiento penal. La ley de abreviación procesal penal incorpora bastantes avances para hacer que la detención preventiva no sea regla. Sí me preocupa, el informe preliminar de la CIDH sí se refieren a Julio Llanos. Está en el párrafo, dice: asimismo se denunció que el activista y defensor Julio Llanos, adulto mayor, y hay todo un párrafo sobre el tema. Más allá del alcance, coincido con el doctor Albarracín, que la referencia que hace la CIDH al tema de la casa, de la quema en la casa del doctor, que ha sido un acontecimiento que necesita justicia, no puede quedar en la impunidad. Ese tiene que ser un compromiso de la sociedad boliviana y de todos los que creemos en el derecho. Creo que lo que yo exijo, y lo que creo que toda la sociedad exige, es que este trabajo de la CIDH tenga una responsabilidad de esos 4 actores. Esos 4 actores que van a venir del grupo de expertos internacionales por 6 meses tienen inmunidad. Si hacen mal su trabajo, no les vamos a poder pedir cuentas. Esa era mi crítica puntual a este tema. Creo que se viene un grupo suprajudicial que va a estar por encima del Ministerio Público y del Poder Judicial, de 4 personas que van a ser los ares del derecho en el próximo primeros 6 meses, ampliables a 1 año. Es algo peligroso y lo pongo sobre la mesa. Vuelvo al tema de la agenda, la evaluación del gobierno de transición. En general yo diría que los gobiernos de transición, tenemos uno lamentablemente hace no tanto tiempo en términos históricos, de Rodríguez Belcé, ha tenido otra característica y otra connotación, pero es la urgencia la que lleva a este gobierno a tener que trabajar. Pongo solamente, por ejemplo, tres puntos que hacen que no sea un gobierno 100% de transición. Tenemos el tema del Silala a punto de dictarse sentencia y no tenemos agente. El presidente Rodríguez Belcé ha renunciado, no ha aceptado que se permanezca en el cargo y es un tema acuciante y urgente. El tema del Silala es un tema que afecta a los bolivianos y no veo un horizonte claro en la Cancillería y tampoco una persona que esté a cargo del tema del Silala. No es una excusa decir este es un error del gobierno de Morales. Ellos están a cargo del tema, ya va 1 mes y necesitamos los bolivianos respuestas sobre el Silala. El otro tema, el contrato con el Brasil termina este año. O sea, no hay otra opción que el ministro de Hidrocarburos vaya y negocie el contrato de venta como gas al Brasil porque es el sueldo de los bolivianos y por ser transición no pueden esperar al próximo gobierno. Es urgente y acuciante manejar el tema de las reservas y del nuevo contrato y eso no es propio de transición, pero no hay otra alternativa. Y un último tema que me parece que sí es preocupante en el gobierno de transición. Yo entiendo que el gobierno de transición ya ha dado una señal muy clara a la presidente Áñez de no ser candidata y de no intervenir en la elección. No puede tener miembros de los partidos políticos como parte de la campaña. Creo que nadie va a tolerar que se use al Estado para hacer campaña. He escuchado al doctor Albarracín manifestarse sobre eso y yo coincido. La salida de el doctor Jorge Justiniano, un destacado abogado, pero parte del esquema del posible candidato Camacho era necesaria. Pero hay otros miembros de ese frente político que están actualmente dentro de la estructura de gobierno. Entonces, pareciera ser que un gobierno de transición debería buscar ser lo más independiente de la elección que se viene. No debería usarse nunca el Estado en ninguna circunstancia como parte de la campaña política que se nos viene el próximo año. Y en general le diría que el rol del gobierno de transición va a estar en su coordinación institucional. Insisto, el 23 de enero termina el mandato de la presidenta Áñez y de la Asamblea. Si ellos van a continuar entre el 23 de enero y el mes de junio que asume el nuevo gobierno, no estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de 6 meses en los cuales su agenda y la propuesta al país debería ser de transición, administrando una campaña limpia, haciendo que el Tribunal Electoral funcione, pero también ya iniciando el debate y la discusión del cambio en la justicia. Si no ha habido democracia en este país es porque ha faltado independencia de uno de los órganos. La independencia del Poder Judicial es esencial y lo vuelvo a poner y agradezco que coincidan mis colegas, no podemos seguir suspendiendo ni un solo día más el cambio en la justicia. Creo que el cambio del Ministerio Público y de la Justicia
esperemos que esos 4 expertos de los que hablo tanto en esta intervención de la CIDH, ese grupo de expertos internacionales que tiene como mandato proponernos una mejora en los mecanismos institucionales del país, pueda, junto a la academia y a los profesionales, plantearle un plan de reforma a la justicia, que es un componente muy importante del Estado. El órgano electoral se va a renovar, vamos a elegir los bolivianos parlamentarios y ejecutivo, y queda el judicial. El judicial, con este trabajo de la CIDH y con esta crisis que reconozco como una gran oportunidad, tiene que cambiar, no en 4 años cuando termine el mandato de estas autoridades, sino en lo inmediato. Estos 6 meses de transición tienen que ser transición para los 4 órganos del Estado, y es urgente que desde el Ministerio de Justicia, la academia y los profesionales vayamos junto a la comisión a construir esa nueva justicia que nos demanda el pueblo boliviano. Muy bien, doctor Eduardo León, ¿qué nos tiene que decir sobre este punto? Un mes ha pasado del gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez. ¿Es prematuro hacer un análisis o hay puntos que hay que analizar, doctor León? Yo creo que hay un punto importante que hace sentir orgullo de poder haber realizado una lucha de tanto tiempo, y es que una mujer, que es una persona que ha venido a asumir el gobierno, ha dado el ejemplo de templanza y ha dado el ejemplo de poder poner la cara a un momento tan difícil, y realmente un momento muy difícil. Y la presidenta, con capacidad de inteligencia y sagacidad sobre todo, ha logrado superar los conflictos, o ha logrado por lo menos neutralizar ese momento de terror que hemos vivido los bolivianos, porque vaya a ver lo que decía Waldo, es cierto. ¿A quién le gusta que le vengan y le quemen la casa? Igualmente, nosotros tuvimos que salir de los domicilios, mucha gente salió de sus casas porque éramos amenazados con que se iban a quemar las casas, las barricadas. El 11 de noviembre La Paz parecía una zona de guerra porque todo el mundo salió a defenderse. Y no es posible que ahora los legisladores, yo voy más allá, puede ser de que sea modificado en diputados y en senadores hagan una ley mucho más suave. Pero el espíritu de la norma es lo que interesa, y el espíritu de la norma lleva en sí mismo perdonar a esos saqueadores y a esos asaltantes. A mí me preocupa mucho lo que se está queriendo hacer con el tema de esta ley, porque esta ley lleva en sí mismo una trampa. Adicionalmente a todo aquello, evidentemente está claro que los derechos y garantías están dados por la Constitución, y la presidenta en este tiempo lo ha sujetado. La sucesión constitucional ha sido algo constitucionalmente establecido frente a el clásico discurso de Evo Morales del golpe de Estado, de que me van a matar, de que siempre ha tenido ese tipo de alucinaciones personales. Para mí, que hasta el día de hoy el gobierno de transición ha cumplido con los pasos mínimos de pacificación, pero aún falta. Desconfiamos, particularmente de que el MAS esté siendo pues un articulador de la paz y de la unidad de los bolivianos. Eso no creemos. Por el contrario, sabemos bien de que existe, por ejemplo, se supo que el señor Andrónico ya estaba en Argentina, están pues en afanes de conspiración. Y tenemos enemigos internacionales muy fuertes, y tenemos un enemigo masista, un monstruo muy fuerte, y tenemos de por medio el narcotráfico, y no es pequeña ni poca cosa. Estamos enfrentando aquello, y creo que lo importante, que evidentemente hay cosas que hay que atenderlas urgentemente en lo económico, en lo político, en lo social, etcétera, es también, a mi manera de ver, comenzar a declarar la transición del Poder Judicial. Porque no se puede esperar. Hay mucha gente en las calles que nos detienen, tal vez al doctor Lima, al doctor Albarracín, nos detienen las puertas de los tribunales, de las fiscalías, que lloran, que están llorando, porque estos fiscales y jueces les han asaltado, les han robado. ¿Sabe qué hacen en el caso, como dice Salvando, pidiendo también licencia? Yo he pedido la renuncia del fiscal general y del fiscal William Alave, porque considero que son actos reñidos con la moral y la ley, los actos que ellos han hecho en armar procesos a ciudadanos, en habernos encarcelado. Y nadie nos puede pedir a nosotros que estemos sentados con nuestros verdugos. ¿Y ahora qué hace William Alave? Nos persigue. Ahora, en esta misma gestión de transición que dice que hemos recuperado la democracia, organiza una persecución en contra de mi persona, en contra de mi familia, en contra de mi esposa.
Ese tipo de cosas, que son cosas que muestran que todavía... ¿Cómo percibe? ¿Qué hace? Bueno, o sea, por ejemplo, me quiere crear un proceso, descalificación, armado de citaciones, ese tipo de cosas antiguas, que lo estaba haciendo nuevamente, persecución policíaca, por grupos ni siquiera de la policía, por grupos armados desde la propia fiscalía. Entonces, nadie que se llame a decir de que en este momento, si bien el corazón del masismo ha sido extirpado del país, el cerebro, que es la justicia, y los tentáculos del masismo aún siguen vivos, son muy peligrosos, y van a volver aquí a querer sembrar un estado de zozobra que debemos estar listos los bolivianos para enfrentar, y no permitir que estos políticos del masismo vuelvan a querer imponer el terror, el luto, la muerte en Bolivia, porque eso es lo que han hecho, y menos a través de leyes, porque evidentemente Bolivia tiene una constitución, como decía el doctor Valdecín, progresista, y tenemos una cantidad de leyes enorme, pero nada se cumple, nada se cumplió, y evidentemente lo que nosotros no estamos buscando venganza, estamos buscando justicia, y esperemos de que en este gobierno de transición se empiece la transición a partir de pedir públicamente la renuncia de Juan Lanchipa, por ser un operador del MAS, y porque todos los fiscales departamentales se han convertido en operadores del masismo, y que se están haciendo, ¿qué? Investigar los casos de quemas, de asaltos, de atracos que hubo, o del tema del tribunal electoral, del fraude electoral, porque a la final, yo les aseguro, antes de que haya las elecciones, todas estas personas van a estar libres, porque van a pedir cesación a la detención, porque es una forma de hacerlos ingresar por la puerta a la cárcel y sacarlos ellos mismos por la ventana, y ellos mismos van a seguir activando el terror en la ciudadanía. Para finalizar este último punto, doctor Waldo Albarracín, qué bien, qué elementos positivos, qué elementos negativos se han registrado en este poco tiempo del gobierno de la presidenta Yanine Áñez, un poco más de un mes. Quizá se ha mencionado, al ser un gobierno de transición, quizá no inmiscuirse en líneas de conducta que las asumió el gobierno del presidente Evo Morales, dicen muchos con bastante legitimidad, a inicios de su gestión, con un apoyo electoral bastante importante, pero modificar casi algunas líneas de conducta, decía, corresponderá a una organización, o por lo menos a un gobierno de transición que por lo menos no tuvo la legitimidad del voto, o esto independientemente de la gestión propiamente dicha, ¿no?, que ya han mencionado los otros panelistas. Bueno, es un gobierno de transición que tiene una base de legalidad y de constitucionalidad, eso no está en discusión, y creo que la doña Yanine asumió esa actitud valiente de tomar el reto, el desafío de conducir el país en un momento de vacío de poder y de crisis política. Creo que eso tampoco está en duda, y vale la pena respaldar desde la sociedad civil la estadía en el gobierno de doña Yanine y su gestión gubernamental, por más transitorio que sea. Pero estoy de acuerdo también con el doctor Lima cuando él dice que el hecho de que sea un gobierno de transición no le genera excusa para no asumir determinados roles que son apremiantes en función de Estado. Entonces, si hay tareas que cumplir, especialmente en lo que significa compromisos internacionales, pleitos internacionales, ¿no es verdad?, y una serie de tareas que si no se las cumple o se las ignora, podrían generar perjuicio para el Estado. En consecuencia, ahí también hasta puede dar lugar a una acción de responsabilidad, pues, ¿no es cierto? Nadie puede abstraerse de las tareas fundamentales que debe cumplir un servidor público, y particularmente en la primera magistratura. En ese contexto, reitero, más allá del carácter transitorio que tiene que ver con la necesidad de dotarnos de un proceso electoral cualitativamente distinto al anterior y todo ello, es fundamental también que como órgano ejecutivo no deje de cumplir sus tareas que no son meramente administrativas. Y si en ese contexto, a través de los diferentes portafolios de Estado, ya se puede iniciar procesos serios de cambios fundamentales en el Estado boliviano, en el destino del Estado, claro que sí. Me refiero concretamente el tema de la justicia que se está tocando acá. Yo le decía a un amigo que es
no sé dónde estará ahora, pero ha sido ministro, todo, me refiero, era del MAS, ¿no? Y yo le decía, mucho cuidado, le decía, con ustedes, que repetir los errores de los anteriores gobernantes, de poner en la justicia a gente mediocre solamente por tenerlos bajo su control. Cuidado que después, cuando ustedes se vayan, esos mismos jueces van a ser sus verdugos. Claro, porque si no estás poniendo gente idónea, ¿no es cierto? Ahí, los mismos tiempos después se dan la vuelta sobre el pucho. Yo recuerdo que en el caso de Sucre, muchos jueces y fiscales funcionaban cuando la media luna, miraban con los ojos de la media luna, escuchaban con los orejos de la media luna, incluso a la propia presidenta de la Asamblea ¿cómo es? De la Asamblea Constituyente, sí, la tuvieron correteando con mandamiento de apremio, porque estaban de acuerdo cómo andaba la correlación de fuerzas en esos lugares. Pero después que el MAS venció el pleito, todos los jueces y fiscales se volvieron masistas. Hoy día, cuidado que se vuelvan de otra tendencia. ¿Saben por qué sucede esto? Porque todos los políticos, todas las gestiones de gobierno y, en fin, los protagonistas políticos se han ocupado de poner estos cargos a gente mediocre, y mejor si es corrupta, porque así se vuelve funcional. Es hora de cambiar históricamente eso, y creo que el actual gobierno puede tomar algunas bases, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Justicia, ir promoviendo un proceso que no es de la noche a la mañana, pero inícialo, ¿no es verdad?, de una fortaleza institucional y de promover que en esos cargos estén no solo los mejores profesionales, sino los mejores elementos humanos. Yo soy convencido que en este momento, más bien, viendo que hay un gobierno de transición, están haciendo turumba y media. En Sucre, en todo lado, tanto jueces como fiscales, porque han visto la oportunidad para enriquecerse ilícitamente. El MAS nunca les ha dicho nada. La única condición que les exigía el MAS para no molestarlos es que en sus fallos o decisiones no afecten al gobierno. Claro, mientras no hagan eso no hay problema. Entonces no se puede seguir funcionando con esa lógica. Bueno, pero en todo caso, la actual presidenta, yo creo que va a tener el respaldo de la sociedad civil, de la ciudadanía, en tanto en cuanto precisamente abra las puertas para buscar soluciones a estos problemas históricos que reclama el pueblo boliviano. ¿Acaso no escuchan en las marchas? La gente no dice ¿qué queremos? En su marcha no dice venganza, dice justicia. Pero justicia no solo es un tema de discurso, sino de crear las bases estructurales para una sociedad distinta. Con una democracia mejor, obviamente va a haber una justicia mejor. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana, una importante evaluación. Óscar. Así es, José Luis, y como siempre queremos agradecer la sintonía del país y, por supuesto, a nuestros compatriotas fuera de Bolivia. Hasta la próxima semana. Agradecemos la presencia de tres importantes hombres del derecho. Han estado junto a nosotros el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Lima, el abogado Eduardo León, y también el ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín. A nombre de mi compañero de trabajo, Óscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.